todos, mi nombre es Tatiana y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre la pedagogía latinoamericana y sobre una pedagoga que influyó demasiado en esta misma. Así que sin más que decir, para darle inicio a este video, me gustaría hablarles de la diferencia que hay entre pedagogía y educación. La pedagogía es una ciencia y la educación es una acción, es decir, la pedagogía es el estudio de la educación y estudia la edad, contexto y tipos de educación, mientras que la educación es el proceso por el cual se adquieren conocimientos. Pedagogías hay muchas, como la italiana, alemana y francesa, pero hoy nos centraremos solamente en la pedagogía latinoamericana. La pedagogía latinoamericana no es, se está haciendo. Es una construcción que se está haciendo y no solo se limita a lo que pasa dentro del aula, sino también es una pedagogía comunitaria que tiene que ver con la comunidad que educa y a su vez es educada. Se empieza a hablar de pedagogía latinoamericana desde el colonialismo, pues en este entonces existió un pedagogo llamado José Martí, el cual era un pensante intelectual que a partir de su experiencia de lo que vivía y observaba, escribió múltiples críticas hacia la sociedad en la que vivía, pues en esta la discriminación y la desigualdad eran muy evidentes. Y ante esto él no se quedó callado y empezó a escribir una nueva pedagogía en la cual planteaba que la educación debería de ser para todos y obligatoria, sin importar su raza, su descendencia o su estado económico. Debería de ser una educación pública y obligatoria. Simón Rodríguez fue el primero que empezó a hablar sobre pedagogía latinoamericana. Este dio paso a los demás pedagogos que han existido en nuestra América. Pero, lastimosamente, se tienen muy pocos registros de cuáles han existido en esta América. Pero, algo que es común en todos es de que hablan de pedagogía cuando algún pueblo está pasando por una guerra o conflicto armado. En estas situaciones, ciertas personas piensan en posibles soluciones para contraatacar esta tan atroz situación. Por este motivo es que se habla de aún que la pedagogía latinoamericana se está construyendo. La mayoría de los pedagogos latinoamericanos han hecho grandes críticas hacia el gobierno y las autoridades eclesiásticas, pues estas dos entidades han sido los principales impedimentos que ha tenido nuestra América para poder progresar y avanzar como nación, pues estos siempre nos han tratado de controlar y oprimir, para que sigamos su régimen y reglas, pero lo que hicieron los pedagogos fue alzar su voz y decir lo que estaba mal, lo que pensaban. Ellos no se quedaron callados. Además, todos tenían algo en común, y era que sabían que a partir de la educación se llegaba al progreso. Pero, por razones muy lógicas, el gobierno y las autoridades eclesiásticas no les gustaba para nada el pensamiento liberal de los educadores, y por esto es que a muchos pedagogos latinoamericanos los exiliaron. Por ejemplo, Simón Rodríguez y José Martí fueron amenazados y los estaban persiguiendo porque sus ideas eran demasiado revolucionarias para la época. La pedagogía latinoamericana se está haciendo para niños, niñas, jóvenes, adultos y ancianos. Se está haciendo para la paz, se está haciendo contra la guerra. Podría decirse que es un mecanismo de lucha, un mecanismo contra la desigualdad. Es una pedagogía para el oprimido, el conquistado, el explotado. Se está haciendo en contra de la explotación de la tierra, el agua y el aire. Como lo mencioné anteriormente, son muy pocos los registros de los pedagogos latinoamericanos y aún más pocos si hablamos de mujeres, pero una de ellas fue Gabriela Mistral, nacida en Chile en 1889. Como todos los demás, ella fue una revolucionaria, tenía un pensamiento muy avanzado para su época. Ella hablaba sobre los derechos de las mujeres y los niños. Fue una educadora, empezó sus estudios a los 13 años y a los 15 ya escribía textos en periódicos públicos y revistas. Cuando Gabriela quiso empezar su proceso para formarse como maestra, no la aceptaron en la escuela normal. Tenían varias razones por las cuales no la querían. Una de ellas fue porque Gabriela era una mujer mestiza y para esta época eran bastante racistas. El empleo a las mujeres era casi imposible
y más bien saludaban a mujeres extranjeras que venían de Alemania. Y otra razón fue porque varios curas y dirigentes de esta institución habían leído artículos que ella publicó en los periódicos, y en estos artículos ella hablaba sobre la instrucción a la mujer. Además, Gabriela tenía pensamientos como el que la mujer debía de ser instruida, de que si se instruía dejaba de ser una fanática ridícula. También decía que instruir a la mujer es hacerla digna. Por ese tipo de pensamientos es que no la quisieron admitir en esa escuela normal. Poco después fue admitida en otra escuela normal. Allí se graduó y se fue a ser maestra rural. En la ruralidad se enamoró de su trabajo, le encantaba la vida de los campesinos y se interesó mucho por la instrucción de las mujeres. Hizo varias críticas al respecto de esto. Afortunadamente, la situación política de Chile cambió en 1920, pues se sube al poder un presidente llamado Arturo, el cual hace un gran cambio en el país, ya que lo primero que hizo fue separar la iglesia del Estado y puso como obligación la educación básica. Con esto logró disminuir un gran porcentaje del analfabetismo en su país. En 1922, Gabriela se dirige a México y en este lugar pudo desarrollar todo su potencial como educadora, publicando este mismo año su primera gran obra llamada Desolación, el cual era un recogido de varios poemas de su propia autoría. En este mismo año escribe un libro para mujeres que iban a formarse como maestras. Gabriela fue una mujer que amaba su cultura y muchos de sus escritos fueron dirigidos a los maestros, en los cuales los impulsaba para que enseñaran su cultura, su país, su continente, que se sintieran orgullosos de lo que eran. Gabriela fue indigenista, viajó y conoció muchas poblaciones indígenas en México y en base a ellas escribió muchísimos poemas, que luego estos mismos eran recitados en las escuelas. Al paso de los años, Gabriela se jubiló, pero sus pensamientos revolucionario y feminista fueron escuchados por grandes asambleas. En 1926 la invocaron a ocupar un importante cargo en el Consejo Administrativo del Instituto de Cinematografía creado en Roma. Desde allí, en este puesto tan importante, Gabriela siguió haciendo críticas a la sociedad, pues para 1928 Francia le negó el voto a la mujer y ella no se quedó callada y criticó al respecto de esto. Gabriela Mistral tenía pensamientos como el que la educación de un país debía de estar basada en la propia realidad según sus necesidades. Ella no quería que fuera una copia de países extranjeros. Gabriela fue la primera escritora de habla hispana en conseguir un premio Nobel. En 1945 obtiene el Premio Nobel de Literatura. Además, ella fue una de las representantes de Chile en las Naciones Unidas, algo que era casi imposible pensar en su época. El 10 de enero de 1957, Gabriela Mistral murió en un hospital de Nueva York. En conclusión, Gabriela fue una mujer que hizo grandes cambios en la educación y también luchó por los derechos de las mujeres y los niños. Fue toda una revolucionaria de pensamiento y acciones. Ella no luchaba con espada, ella luchaba a través de las letras.